Medicina en el siglo XIX. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UTCA, Facultad de Medicina, Historia de la Medicina. En el siglo XIX se da una transición entre la Ilustración y el comienzo de la medicina moderna, pero es a partir de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, hacia mediados de 1800, que la medicina científica se establece de forma definitiva como la corriente principal del conocimiento y la práctica médica. Se produce entonces la fusión de la medicina y la cirugía, pasando ésta a ser considerada como una ciencia con todas sus implicaciones. Los aportes en el siglo XIX se producen a gran velocidad y saltando de escenarios en los diferentes países europeos. Naturalmente, muchas otras medicinas continuaron ejerciéndose, aunque cada vez más marginadas conforme la cultura occidental avanzaba y se extendía. El surgimiento de Alemania como bajo la férrea dirección de Bismarck se acompañó de un gran desarrollo de la medicina, que la llevó a transformarse en uno de los principales centros médicos de Europa y que no declinó sino hasta la Primera Guerra Mundial. Varias de las más grandes figuras de la medicina de la segunda mitad del siglo XIX trabajaban y enseñaban en Alemania, tales como Virchow, Koch, Helmholtz, Liebig, von Behring, Röntgen, Ehrlich y muchos más. Varias de las teorías también más fecundadas y de los descubrimientos más importantes para el desarrollo de la medicina científica se formularon y se hicieron en esta época, muchos de ellos en Alemania. Es por eso que este siglo es tan importante para la historia de la medicina actual. Por eso vamos a dedicar las siguientes descripciones al siglo XIX y el desarrollo de la medicina durante el siglo de 1800. Fue la teoría de la patología celular que fue formulada por Rudolf Virchow en 1858. La teoría microbiana de la enfermedad, en la cual se planteó que la acción nociva de un agente biológico generalmente invisible causaba la enfermedad, y cuyos representantes más destacados son Robert Koch, Jacob Henle, Louis Pasteur, Agostino Bassi, entre otros. El descubrimiento de los antibióticos fue otro de los avances científicos que se dieron durante la época, con especial importancia de Alexander Fleming y el descubrimiento de la penicilina, marcando así un hito en la historia de los tratamientos médicos, salvando millones de vidas a partir del desarrollo de nuevos antibióticos después de este descubrimiento. El origen de la inmunología, especialmente en lo concerniente a las vacunas, dada por Edward Jenner, la antitoxina tetánica y las teorías de inmunidad celular y tumoral. El descubrimiento de los rayos X por William Röntgen en 1895 también marcó la historia de la medicina al montar bases y pautas para el desarrollo de tecnologías de diagnóstico por imagen. Y otros avances también se dieron en campos como la anestesiología, endocrinología, vitaminas, epidemiología, genética, entre otros. Durante el siglo XVIII, la medicina se ve impulsada gracias al cambio ideológico que surgió a partir del despertar científico de la Edad Media. Este cambio fue dado por un grupo de filósofos que cimentaron las bases del pensamiento científico en esta época. Dentro de estos destacan Francis Bacon, René Descartes, John Locke e Immanuel Kant. A partir de la lucha entre estas corrientes filosóficas, se instaura el método inductivo, el cual propuso el filósofo Francis Bacon, que prefiere la labor analítica como principio científico a la razón inductiva, la cual solo se basa en hipótesis a diferencia de la analítica que se basa en hechos. Posteriormente se genera un cambio ideológico nuevamente a raíz de la visión experimentalista, la cual, si bien los patólogos y los fisiólogos solo estudiaban el suceso, Claude Bernard fue el primer filósofo en introducir la experimentación, dando paso a nuevos métodos experimentales que permiten la explicación de los fenómenos salud-enfermedad. Esta nueva visión experimentalista
acaba con el concepto que se tenía en la medicina antigua, dado en Grecia, que afirmaba que toda la medicina descansa solo en la observación, mientras que en el siglo XVIII se dice que la medicina descansa a la vez en la observación y en la experimentación como nuevos métodos para entender procesos fisiológicos y patológicos. El inmenso número de hechos atesorados por los siglos, como fruto de la observación y de la experiencia de los hombres, los utilizó la pasada centuria para ir operando la transformación de la medicina, elevando el arte a la categoría de ciencia, porque los hechos, cuando han sido bien apreciados y el tiempo los ha depurado de todo error, constituyen siempre un fondo de doctrina de valor inapelable. En cuanto al concepto de vida y de enfermedad, tenemos que en el siglo XIX se empieza a creer que la vida es una función ejercida por un organismo que reside la acción o la excitación del medio que le rodea, dando gran importancia al ecosistema y a todos los factores que rodean a una persona. Se habla también que la vida es el resultado de la acción combinada del organismo y del cosmos, que es la manifestación de las propias energías que posee todo ser, pero puestas en la actividad de los agentes externos, nuevamente haciendo énfasis a todo el medio en el que el ser humano se desenvuelve, poniéndolo como factor importante, desencadenante eh, y muy relevante en el desarrollo de la salud y de la enfermedad. Hacían también una comparación entre el ser humano y una máquina. Si una máquina todas sus piezas están bien ajustadas y si el medio que le rodea se adapta armónicamente a sus necesidades, entonces la vida de aquel ser se vive una vida normal. Mas si las condiciones varían, sea por anormalidad en el propio organismo, o sea por las modificaciones producidas en el ambiente en el que éste se desenvuelve, entonces la vida se desvía de su cauce y queda constituida en el ser estado de enfermedad. En resumen, la medicina en el siglo XIX no solo mostró todo su empeño para lograr la perfección del conocimiento del organismo humano para apreciar su estructura íntima y funcionalismo de sus órganos, dado todos los avances en anatomía que vamos a mencionar más adelante, sino que también la investigación del ambiente físico y moral que está alrededor de la persona. En la anatomía del siglo XIX se dieron grandes avances tanto en la anatomía microscópica como en la macroscópica. Lo que corresponde a la anatomía macroscópica, se presentaron grandes avances en cuanto a lo que refiere a los equipos de disección y a la anatomía del sistema nervioso central junto a la fisiología del mismo. Dentro de los avances de la histología o anatomía microscópica del siglo XIX, hay que destacar que se pudo dar gracias al desarrollo de nuevas técnicas microscópicas e incluso de nuevos microscopios para la facilitación del desarrollo de las mismas. Esto es un gran boom en la historia de la medicina, ya que se pudieron a partir de esta época descubrir e incluso se describen de gran importancia 21 tejidos nuevos que no se han descubierto antes. Siguiendo con los avances del siglo XIX en cuanto a la anatomía, se desarrollaron nuevas y mejores técnicas para la conservación de los cadáveres o de las piezas de exposición, de los cuales los grandes investigadores como lo fueron Rudolf Virchow, Schwann y otros científicos y médicos que investigaron profundamente el cuerpo humano avanzaron grandemente en la anatomía descriptiva del mismo. Pero el boom del siglo XIX en cuanto a histología refiere se dio gracias a la teoría celular desarrollada por Theodor Schwann y Matthias Schilden, asociados con el gran médico Rudolf Virchow, conocidos por sus múltiples avances en esta teoría. Ellos constituyeron esta teoría que incluso hoy en nuestros días sigue siendo vigente y es una ley que se basa básicamente en que todos los seres vivos estamos compuestos por células que a su vez van a formar tejidos, órganos y sistemas. Esto fue un gran avance para la época y
que generaría un gran avance en épocas futuras. Avances más grandes que se dio en la histología del siglo XIX se debe gracias al doctor y profesor Santiago Ramón y Cajal, que hizo sus grandes avances en las neurociencias y en la histología del sistema nervioso central, al cual se le deben muchos de los avances científicos que se ven hoy en día en nuestra época. El padre de la fisiología, Claude Bernard, fue un médico francés que realizó grandes avances en cuanto a la fisiología nerviosa refiere e escribió una gran cantidad de literatura, motivo por el cual se le dio el título. En este siglo, la experimentación con seres humanos era desaprobada por cuestiones éticas, por lo que las prácticas experimentales se llevaron a cabo únicamente en animales. Se practicaba con animales muertos y vivos. Cuando se experimentaba con animales vivos, se practicaba la vivisección animal, práctica ampliamente extendida en la época. Esta permitió el conocimiento de las funciones de todos los órganos animales, por lo que con los hallazgos se logró adaptar la fisiología animal a la fisiología humana. Sin embargo, en lo que respecta al sistema nervioso central y específicamente las funciones neurológicas superiores, no hubo un gran avance, dada la complejidad de este sistema y la dificultad en la extrapolación de los datos en animales a humanos. Ahora, cabe resaltar el papel de algunos personajes en este ámbito. François Magendie hizo grandes aportes en farmacología. Estudió el aislamiento, preparación y opción de un número importante de fármacos, entre los que se pueden citar la emetina, la morfina, la narcotina y la quinina, así como el efecto de venenos como la estricnina y el cianuro potásico. Se considera el padre de la farmacología experimental. Pierre Fouans examinó la conducta de diversos animales después de extirpar diversas partes del cerebro. Se considera fundador de la ciencia experimental del cerebro. Claude Bernard hizo varios aportes en endocrinología. Describió la función glucogénica del hígado y posteriormente incluyó al tiroides y a las glándulas suprarrenales entre los órganos endocrinológicos. Se considera padre de la fisiología experimental. Charles Brown Sequard estudió los nervios vasomotores y sensitivos y describió un síndrome clínico caracterizado por hemiplegia tras la sección medular. Hermann von Helmholtz inventó el oftalmoscopio, investigó la velocidad de los impulsos nerviosos y de los procesos reflejos y llevó a cabo estudios relevantes sobre óptica y acústica. En esta época se describen las funciones del hígado gracias a la experimentación y el uso de nuevas técnicas. Se describió la función secretora biliar del hígado y el efecto de las sales biliares sobre las grasas, su composición química, su almacenamiento en la vesícula y su excreción en el duodeno. También se describe la capacidad del hígado para la transformación química de sustancias y su función como almacén de glucógeno. Bueno, en cuanto a la patología glandular, se encontró también varios avances, varios descubrimientos en las glándulas del cuerpo como el páncreas, tiroides, cápsulas renales, glándulas espermáticas. En cuanto al páncreas, se descubre que la función tiene una función de secreción enzimática y su rol en la regulación de la glucosa.
En la tiroides se descubre su función secretora interna y surge la hipótesis de que esas intervenciones en la regulación de las proteínas y de las grasas. Las cápsulas renales se reconocieron su papel que desempeñan en las funciones de los músculos, la pigmentación de la piel, el sostén de las fuerzas y hasta en la toxicidad. Glándulas espermáticas se encontró que aparte de la función fecundante se escribe que también son el vigor orgánico, debido a la producción de testosterona en los testículos más adelante. En el cerebro hubo también un avance en cuanto a los descubrimientos de su función. Florence describe al cerebro como un órgano funcionalmente homogéneo y la localización de las funciones cerebrales de acuerdo a varios experimentos realizados en animales vivos. Broca descubrió la localización de los centros del lenguaje de la misma forma. En cuanto a la psicología, se describe también la psicología fisiológica y surge el estudio de la mentalidad humana. En cuanto a la patología en el siglo XIX, se decía que pues la vida patológica es el resultado de las acciones que determinadas causas producen sobre nuestro cuerpo. De igual forma, el científico Morgagni dijo, ¿de qué sirve conocer el asiento del mal si se desconocen sus causas? En cuanto a la etiología microbiana, se hablaba de un mundo microscópico, el cual nos envuelve y que puede penetrar hasta en lo más recóndito de nuestros organismos, lesionándolo así de mil maneras y provocando innumerables enfermedades. Allí fue donde se habló por primera vez del microbio, el cual hacía referencia a la talla microscópica más vida. Louis Pasteur realizó estudios sobre las fermentaciones, las enfermedades de los gusanos de seda y sobre las enfermedades de los vinos y cervezas. Y pues de igual forma demostró que todas ellas dependían de la acción microbiana. En el siglo XIX pues se iniciaron estudios con el fin de identificar la morfología de los microorganismos para así clasificarlos. De igual forma se estudió su fisiología con el fin de hallar como sus mecanismos de nutrición, reproducción y muerte. Por otro lado se habló de las toxinas, los cuales eran los productos del microorganismo como tal. Y allí se dijo que tenían la capacidad de provocar una enfermedad infectiva en el organismo, bueno, en el llamado huésped. De igual forma, pues hay que tener en cuenta que nuestras células elaboran antitoxinas y estas se encargan de neutralizar las toxinas del microorganismo. Y pues la sangre es la que posee la virtud de bactericida como tal, dada que allí se encuentran muchas células que pertenecen al sistema inmunológico y que se encargan de la producción de las antitoxinas. Bueno, estos fueron básicamente todos los aportes o los aportes más importantes que se dieron durante el siglo de 1800. Espero les haya gustado, muchísimas gracias.